Muy buenos días. Procedo a presentar el proyecto de tesis como requisito parcial para optar por el grado de doctor en Ciencias de la Educación. Esta investigación se ha titulado Educación pública desde los preceptos teóricos y axiológicos en el antiguo Vicariato Apostólico de Casanare en el siglo XX y la visión del Ministerio de Educación Nacional vigente. Autor, Gerson Leonardo Jara. Tutor, doctora Lucita Mara Useche. Vamos a iniciar con la contextualización y con el acercamiento a la realidad de estudio y del problema. Debemos iniciar por contar que la Iglesia y el Estado han tenido unas relaciones, muchas veces de cercanía, muchas veces de distanciamiento, en lo que corresponde y en lo que refiere a la educación, en lo que es su manejo, su administración y, por supuesto, la financiación. Todo inicia en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, con la expulsión de los jesuitas a manos del monarca Carlos III de todos los virreinatos del Reino de España. Esto lleva a generar un conflicto entre la Iglesia y el Estado a quien ocupa este puesto dejado en lo que se refiere al manejo de la educación, a lo que incipientemente estaríamos llamando en ese momento la instrucción. En 1821, ya en la época de la República, una vez que se instaura la Gran Colombia, el general Santander, que además promueve un Estado liberal, se basa en dos puntos fundamentales. El primero, la financiación, funcionamiento y cobertura de la educación, es decir, a quién le va a corresponder esta labor. El segundo, el patronato real concedido por el Papa Alejandro VI, quien le había dado a la Iglesia y al Estado una repartición porcentual de los diezmos recaudados. Para el Estado un 30%, para la Iglesia el otro porcentaje. En la nueva república de corte liberal, además, que abogaba por la separación de poderes de Iglesia y Estado, General Santander entró en discusión lo que fueron los diezmos. La Iglesia abocaba su derecho, dado que no era concedido por los reyes y no correspondía a la antigua colonia, sino era dado directamente por la autoridad papal. Y esto lleva a que los fondos, además, que es el punto de discusión, ¿de dónde iban a proceder? El Santander planteaba que vinieran de los bienes de la Iglesia clausurados. Esto hacía que la Iglesia fuera perdiendo propiedades y poder. Finales del siglo XIX aparece, bueno, a mediados del siglo XIX aparece lo que es el método de enseñanza mutua, proclamado o movido principalmente por Lancaster. Esto lleva a pensar un poco la educación y establecer algo que fue la expansión, la cobertura. Un maestro para cubrir muchos alumnos en un aula de clase. Por eso existen y en nuestro territorio aún se ven vigencias y vestigios de esas sillas largas en las que se acomodaban los estudiantes en la mitad, los más aventajados en las esquinas, que ayudaban al control disciplinario y a la enseñanza. Recordemos que en este momento la educación es pensada como una manera de control. Luego, Simón Bolívar, en 1829, restablece, después de la revuelta de José Antonio Páez en Venezuela, después del distanciamiento con Santander y la perjura que se presenta en Bogotá, establece un acercamiento y le da a la Iglesia nuevamente el poder de la educación, es decir, deja entronizada a la Iglesia en una posición privilegiada para el manejo. En la segunda década de este siglo se presentan las luchas bipartidistas, Estado liberal y Estado conservador, en los cuales los liberales abocaban por una separación de la Iglesia del Estado, mientras los conservadores veían a la Iglesia como una aliada para mantener las buenas costumbres, la sana tradición y la unidad del Estado. Esto llevó a que en 1970 se presentara la Guerra de las Escuelas, en las que los liberales habían establecido que los conventos que tuviesen menos población, menos frailes, pasaran a manos del Estado. Dos, que se manejaran, aunque esto ya se había proclamado hacia finales de 1930, pero que también pasaran y que la educación no dependiera de la Iglesia. Por supuesto, la Iglesia busca apoyo en la entidad conservadora y esto hace que se nos presenten en la guerra civil titulada la Guerra de las Escuelas, que además se proclaman a partir de diferentes procesos y diferentes enfrentamientos que se dieron en todo este siglo, hasta que nos llega la reforma de la Constitución de 1826. Perdón, la Constitución de 1886, que en el artículo 41 proclama: la educación pública será organizada, dirigida en concordia con la Iglesia Católica. Y esto más se restablece en el concordato en 1887, por el cual, a través del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado colombiano, entroniza la Iglesia. Recordemos que estamos enmarcados en los conservadores en el poder. Pasamos después de la Guerra Civil, de la Guerra de los Mil Días, e iniciamos el siglo XX, que es el que nos atañe, con la misión Kemmerle, que era la misión alemana para regular y ayudar al Estado a organizar el financiamiento, funcionamiento y la educación. Pero también la aparición de pedagogos de la modernidad,
como por ejemplo Montessori, Piaget, Dewey, de Crowley, Vygotsky, Clarapet, quienes impulsaban la idea de la función social de la escuela en relación con una sociedad democrática. Hacia 1927 sube nuevamente al poder el gobierno liberal y ellos establecen la obligatoriedad de la educación primaria, pero también abren el espacio para que los planteles de educación secundaria pudiesen organizarse de forma privada. Esto le da a la Iglesia una libertad para establecer a partir de las diferentes comunidades religiosas jesuitas, agustinos, dominicos, salesianos, de la Salle, colegios. Y eso hace que nuevamente la Iglesia entre en el poder y en el movimiento de la educación privada y la administración de la educación pública en primaria. Con la reforma liberal de 1830 y con toda la expansión que se busca, se fortalece ese proceso y se amplía el poder eclesiástico. Sin embargo, viene una pequeña lucha y es considerar que la educación laica, la iglesia la entiende como la educación atea. El Estado lo concebía como laico, es decir, separación de poder entre lo religioso y la funcionalidad. Esta lucha continúa, pero en 1948, cuando nuevamente vuelven los conservadores al poder, ven en la iglesia la entidad que le permite inculcar valores y hábitos de índole religiosa y que llevaba a la restauración moral y el buen vivir de la sociedad colombiana. Y en este orden se presenta ese debate político e ideológico. La Ley 20 de 1974 permite o regula que la Iglesia puede contratar con el Estado para que colabore en las zonas marginales. Esas zonas marginales incluyen Casanare, nuestro territorio, que además, junto con las otras de la periferia, la Orinoquía, la Amazonía y parte de las selvas del Chocó, eran casi más del 50% del territorio colombiano. En 1975 se presenta un proceso de secularización en el cual el Estado nuevamente aboga por una independencia de la educación y la Iglesia. La Iglesia continúa como dueña de un alto porcentaje en la educación privada, pero administrando la educación en los territorios como lo había venido haciendo desde los siglos pasados y especial en el territorio de Casanare. Bien, ahora procedemos a explicar un poco los elementos ontológicos, es decir, nos paramos en dos puntos, lo preciso y lo impreciso. Y es la concepción de la educación como una realidad con características definidas y puestas en funcionamiento social, desde el objetivo que se traza en buscar la transmisión de conocimiento, habilidades, valores y actitudes. En este caso, pone en cuestión a través de los lineamientos curriculares y estándares básicos, es decir, el Estado lo coloca y lo regula como si la educación fuera algo que es de manejo preciso, que no admite un movimiento. Sin embargo, entra en el debate lo impreciso. ¿Por qué? Porque es que nos desarrollamos en medio del humano. Y todo lo humano está mediado por la cultura, la economía, la política, la tecnología, y esto impacta y concibe, y en este ámbito se lleva a cabo la educación, y por tal motivo está sujeta a cambios. Entonces nos movemos por un lado entre lo preciso que pide el Estado, las mallas curriculares, y el movimiento de lo impreciso que se mueve dentro del ejercicio humano regulado por todas las condiciones que van modificando la cultura. Ahora llegamos al problema. Entonces, la educación, como ya lo decíamos, había venido presentando un proceso constante de construcción, influenciado desde lo político, desde lo religioso, y en lo político guiado por dos puntos: la concepción del Estado desde el Partido Liberal y la concepción del Estado desde el Partido Conservador. Cada vez que uno de estos subía al poder, inmediatamente las relaciones con la Iglesia se modificaban o hacia una tensión o hacia un alineamiento con el poder estatal. La instrucción pública en el departamento de Casanare, bajo la Constitución de 1886 y el Concordato del 87, comienza a ser manejada, pero especialmente con la creación del Vicariato Apostólico de Casanare, que se presenta en 1883 y se encarga a la Orden de Agustinos Recoletos. Eso hace que la facultad que la Iglesia tenía de actuar de manera libre e independiente en el territorio nacional y además protegida por el Estado, que era el ente de control, le diera el poder absoluto a la Iglesia de manejar la educación en el territorio de Casanare, que era conocido como el Vicariato Apostólico. Esto llevó a que se produjeran una serie de documentos, producción, maneras, procesos, construcciones físicas, y es lo que hace que lo que hoy es la diócesis de Yopal, antiguo Vicariato de Casanare, estableció en la población de Támara todo lo que fue el archivo histórico. Este archivo, que data desde 1640 hasta el año 2000 en que se establece como diócesis, nos permite revisar y dar cuenta de un movimiento influenciado por lo económico, por lo político e incluso por las diferentes cuestiones geográficas que se estaban presentando. Tanto que llega la Iglesia a manejar lo que llamamos la educación contratada, que se refería al pago de maestros, la construcción de escuelas
y la administración departamental de la obligación de garantizar la educación a la población de este territorio nacional. La Intendencia Casanare se crea en 1973 y con este cambio de mando, en el cual ya se establece una autoridad en el territorio a nivel civil, comienza la iglesia a perder su hegemonía y comienza a entregarla a partir de diferentes contratos, de diferentes procesos, y se da un cambio entre los conceptos que traía la iglesia para la educación en lo administrativo y en el ejercicio educativo frente a los que trae el nuevo Estado. Esto hace que la iglesia pierda poder y pierda libertad en el manejo. Y nos lleva a esta propuesta de tesis, que es explicar la visión de la educación pública desde el precepto, desde las teorías de la iglesia y desde la parte axiológica, por supuesto, entendiendo desde lo ético y lo moral que la iglesia estaba incursionando en el antiguo Vicariato Apostólico de Casanare del siglo XX. Y esta visión histórica de la educación pública, y que es el interés de esta presente investigación, surgen los siguientes interrogantes. 1. ¿Cómo es la visión de la educación pública desde sus preceptos teóricos y axiológicos en el antiguo Vicariato de Casanare en el siglo XX y la visión del Ministerio de Educación Nacional? ¿Cómo es la visión educativa desde el Fondo de la Educación Pública del antiguo Vicariato Apostólico? Cuando hablamos del fondo, hacemos referencia al archivo histórico que se refiere a más de 5.000 folios que corresponden a todo este proceso de la instrucción pública, desde 1897 hasta 1984, cuando termina de entregar uno de sus últimos reductos educativos. ¿Cuál es la visión educativa pública desde las políticas del Ministerio de Educación Nacional vigentes? ¿Y qué elementos pueden constituirse como teóricos y axiológicos en el antiguo Vicariato Apostólico de Casanare del siglo XX y en la visión del Ministerio de Educación Nacional vigente? Objetivos. Nuestro objetivo abarcador: explicar la educación pública desde sus preceptos teóricos y axiológicos en el antiguo Vicariato Apostólico de Casanare del siglo XX y la visión del Ministerio de Educación Nacional vigente. Para esto, en los objetivos concretos tenemos: analizar la visión educativa del Fondo de Educación Pública 1897-1984 del antiguo Vicariato Apostólico de Casanare. Develar la visión educativa pública desde las políticas del Ministerio de Educación Nacional vigente y distinguir los elementos constitutivos y axiológicos en el antiguo Vicariato Apostólico de Casanare en el siglo XX y la visión del Ministerio de Educación Nacional. Esto contrasta tres cosas: la búsqueda, o que nos permite pensar hacia el modelo que nos vamos a mover, que es la parte de la investigación documental, el análisis discursivo y la construcción de los con preceptos teóricos y axiológicos que se movían tanto en los conceptos eclesiásticos como en los conceptos estatales. Dentro de nuestras referencias o en nuestro marco teórico, tenemos unos autores que han hecho unos acercamientos o unas investigaciones, entre ellos Arteaga y Camargo en el 2012, titulada La organización de los archivos históricos de las escuelas normales de México y su aporte al contenido de la historia de la educación. Ávila y Cordero en el 2009 desarrollan la investigación de fondos documentales educativos del Archivo General de la Región de Murcia en el Colegio de la Purísima Concepción de Lorca. Cifuentes y Camargo en el 2016 realiza la investigación doctoral sobre la historia de las reformas educativas en Colombia. Pérez e Hidarraga en 2019 en un artículo Breve análisis histórico descriptivo de la educación de Colombia. Estos referentes, estos aspectos teóricos nos permiten encontrar unos referentes que encuentran la manera como la iglesia ha afectado, manejado o movido la educación en diferentes lugares del mundo y cómo estos han ido construyendo la sociedad fruto de todos estos procesos. Y a nivel nacional, cómo se fue dando la educación y cuáles fueron los ires y venires de este proceso en nuestro país. A nivel teórico, por supuesto, tenemos que irnos a Agustín de Hipona. ¿Por qué Agustín de Hipona? Porque es el maestro o la mente de lo que los orden de Agustinos Recolectos, quienes tenían a cargo la educación en el territorio de Casanare, tomaban como referente. Agustín de Hipona vivió obviamente de los elementos pedagógicos como el maestro y la catequesis para poderlo hacer, la doctrina cristiana. Enriquecido obviamente, o él retomó un poco los clásicos como Sócrates, Platón, Cicerón y Quintiliano. Entre los presupuestos filosóficos de San Agustín, según Glenda en el 2002, están la comprensión del ser humano en cuanto a un misterio creado, criatura de Dios, siempre en un proceso hacia la plenitud, es decir, total construcción. Y en esa total construcción está la iglesia, que es la que media entre lo divino y lo humano para llevar al hombre a crecer en sí mismo y desarrollar su capacidad, partiendo de un dinamismo interior como imagen del creador que forma el ser, el conocer y el querer, los tres pilares de la educación agustiniana.
Pero también se basa en un proceso integral, es decir, inculca lo espiritual, lo intelectual, lo moral y la constitución de la voluntad, encaminado a emerger y dinamizar mediante la fuerza cognitiva del amor todas las potencialidades latentes en el alumno. Teoría de entrada. Educación pública, una mirada desde los valores. Lalande de 1967 plantea que la axiología es la ciencia de los valores morales o lógicos y estéticos. Y esta realidad impacta en un cierto dualismo conceptual, es decir, en ocasiones llevado al cuestionamiento de la validez científica, pero también para constituirse como un estatuto epistemológico. Esto quiere decir que aunque la axiología entre en el debate de la modernidad entre lo que se considera ciencia o no ciencia, sí es cierto que desde la concepción de la epistemología puede entenderse como el estudio de los valores y puede entenderse como la manera de construcción social a partir de unos preceptos establecidos. Y esto, pues, entra en otras formas de saber, entre ellas la pedagogía y los numerosos estudios e investigaciones realizados demuestran y podemos afirmar que la historia de la educación es el estudio de los valores que han tomado carta en la naturaleza en el ámbito de estudios pedagógicos, a nivel de la reflexión teórica, empírica e investigadora, como lo establece Mahón en el año 2018. La legislación ante la democratización de la educación. La Constitución del 91 establece los lineamientos, el nuevo concordato de 1973 y, por supuesto, la ley estatutaria religiosa. Método. Nos vamos a mover en el paradigma interpretativo. El tipo de método es la investigación documental, por supuesto. Las técnicas e instrumentos de recolección tenemos la revisión crítica documental y como técnica de validación instrumental, el análisis del discurso. Y en el análisis del discurso aparece la técnica. ¿En qué nos vamos a mover? Una primera fase que es el contacto de la información. Iniciamos el procesamiento de la información. Una segunda, la comprensión del discurso, es decir, organizar y reducir las grandes cantidades de información que encontramos en este archivo, en esta masa documental del Vicariato Apostólico de Casanare, contenidas para comenzar a la elaboración del discurso y el análisis del discurso. Luego vamos a la comprensión del discurso, que es la tercera fase, en la cual se vincula la información nueva con la existente y se completan los vacíos que existen y se va construyendo el nuevo discurso que lo analiza. Y en esto se nos da la última falta, que es la comprensión del discurso, donde se pretende desmontar con mayor asertividad las ideas centrales contenidas en el mismo. Y finalmente llegamos a la fase de creación de documentos secundarios o productos informacionales resultantes del análisis documental, es decir, la construcción del nuevo discurso, que como lo decíamos en el objetivo, pretendemos explicar los preceptos teóricos y axiológicos de cómo la educación fue tomada por la Iglesia y avalada en el territorio, y cómo esto se enfrentaba o se unía al Estado colombiano. Para el proceso de teorización, me permito leer. La historia de la educación es un campo esencial para comprender el presente, aprender del pasado, desarrollar la conciencia crítica, promover la innovación y fortalecer la identidad territorial. En esta investigación no se pretende ser un absoluto punto final o una verdad absoluta sobre la educación de Casanare. Al contrario, es solo un punto de partida para las siguientes investigaciones que, a partir del análisis documental y de las concepciones teóricas concretas de la educación y de los puntos axiológicos de la Iglesia Católica en el ejercicio de la administración y de la educación, podamos encontrar elementos que permitan la construcción de nuevas investigaciones, que generen un avance más en ampliación de los límites del conocimiento, y con tal motivo debe garantizarse en base a los siguientes criterios: el valor veritativo, el valor de aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad. 4 criterios que nos permitirán realizar el proceso de teorización de esta investigación. Agradezco profundamente el espacio y el tiempo a la universidad por permitirme en lo personal desarrollar esta investigación, que de tiempo atrás he venido trabajando en lo que corresponde a la historia de la educación en el territorio de Casanare, y que con esta propuesta de tesis doctoral pretendo aportar un poco más, un granito de arena a la construcción teórica de lo que fue la educación en nuestro territorio. Muchísimas gracias.